de los propios miembros de la administración de que eso es necesario, que se está empezando a poner en marcha, pero con cierta más hacia afuera que con una intención real de que eso genere un cambio, digamos, ¿no? Ahora muchos se están montando en el tren de la transparencia, pero cuando trabajas con ellos desde la sociedad civil y dices, vale, pero es acceso total a la información, cruce total de datos, efectivamente una inversión en tiempo y dinero de lo que requeriría hacer un sistema en condiciones, ahí ya nos cruzamos a veces con esos intereses no tan por la ciudadanía, sino más intereses políticos y electorales en muchos casos. Le doy la palabra al Altasar, no sé antes decir que Juan Torres sí está aquí. Con lo cual... Sí, yo casi los temas de contestación económicos, le diría yo a Juan, que ya que está aquí, que los aborde él, porque seguro que lo hace mejor. Lo mismo que Paco Casero, los del futuro y esas ideas de las generaciones futuras que está liderando desde su propia fundación. Bueno, yo creo que alguien podría decir que casi todo está inventado, ¿no? Pero es posible que no, es posible que aunque esté inventado se puedan dar orientaciones diferentes. Yo recuerdo que durante los años de la crisis más brutales hubo países a los que se les estigmatizó de una forma total, ¿no? Por ejemplo, fue Grecia, o como España, o aunque en España vinieron a socorrer en la crisis bancaria de la forma que ya conocemos, o Portugal, ¿no? Recuerdo también que en la formación del gobierno de Portugal hubo unas tensiones tremendas hasta el punto de que el propio presidente de la República se negó a otorgar el mando de formar gobierno a quien había elegido las elecciones, y finalmente fue posible un pacto de confluencia en la izquierda al que se le auguraba no más de medio año, 6 meses, 7 meses, y ya camino de los 3 años y para terminar la legislatura. Es decir, y ese país está haciendo una política diferente en lo económico, en lo social, y de momento ahí está, y ahora comienzan a reconocerle los mismos que negaron toda posibilidad de una política alternativa a la de el austericidio, que pueden tener razón. Por tanto, este ejemplo implica que sí se pueden hacer las cosas de forma diferente. Ahora bien, hay que cambiar paradigmas de la propia economía, hay que cambiar paradigmas a través de los cuales se desarrollan las inversiones, la forma de actuar de las propias empresas nacionales o multinacionales. Hay que penetrar esas estructuras corporativas de los derechos humanos, es decir, del comportamiento ético y no estrictamente a base de capitalismo salvaje, de la cuenta de resultados. Es decir, enfocar la vida, enfocar la economía como una economía social, redistributiva, que equilibre o que acorte esa brecha que es evidente y cada vez más grande entre los que más tienen y los que menos disponen, ¿no? Pero, como insisto, hay expertos en economía que pueden abundar en esa línea, y hay mucho escrito en el sentido de que es posible un modelo económico totalmente diferente, sin renunciar a cada una de las conquistas que ya tenemos. Ese es uno de los elementos fundamentales, que quien apoya la política actual no tiene ningún problema en que volvamos a cotas de derechos y de bienestar menores que las que ya teníamos. Eso es casi contra natura. Y en todo caso no se explica y no se conciencia a la ciudadanía para que se comprenda que efectivamente no hay más alternativa que esta. Pero insisto, eso no es verdad. Entonces, con las herramientas que tenemos es posible mejorar
mejorar los servicios básicos, como decía María, claro que sí. Es decir, hay que hacer unos presupuestos sociales diferentes. A lo mejor no hay que meter tanto dinero en defensa. No sé. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? No sé las cifras ahora de unos de otros. Es decir, bueno, se invierte en seguridad porque se dice que la seguridad es un valor fundamental de los ciudadanos. Sí, estoy de acuerdo. España es un país aparentemente seguro, mucho más seguro que otros países, por supuesto que sí, pero eso no significa que, por ejemplo, nos confundan con aumentos de presupuestos y a la vez licenciamiento de miles de funcionarios o de policías o de servidores públicos, como puede ocurrir, como ocurrió en Galicia, etcétera, ¿no? Es decir, algo falla ahí, por tanto ese es un planteamiento más general de enfoque de cómo tiene que ser la seguridad democrática de todos los ciudadanos, ¿no? El papel de cada administración, bueno, como bien decía Gaspar, estamos elaborando ese programa. Obviamente a lo que aspiramos es a que no haya solapamientos innecesarios en las estructuras territoriales de España. De lo que se trata es de conseguir que el ciudadano tenga todo aquello que precisa para vivir en una sociedad democrática plural con suficiencia y con dignidad. Pues entonces a lo mejor tenemos que empezar a pensar en modelos que acorten ese gasto territorial, pero sin que haya reducción de los servicios que corresponden. Se puede hacer. A lo mejor no hay que primar tanto la iniciativa privada, o que esa iniciativa privada sea responsable y que los beneficios sean responsables, no solamente abundantes, sino responsables, y su distribución asimismo de una forma diferente. No tiene por qué seguir siendo todo lo tradicional. La situación nuestra, de este país y del mundo, no es la misma que hace 40, 50 o 200 años. Evidentemente cambian. ¿Por qué no han de cambiar los modelos? Siempre en unos parámetros que son inalterables porque constituyen la esencia de la convivencia. Bueno, sistema judicial, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahí mencionaban, creo que era Óscar, no sé por dónde estaba, por aquí estaba, decía que qué pasa con las elecciones de altos cargos públicos en el Poder Judicial. Pues no tenemos los mejores, desde luego, no están los mejores. El mérito, que debería de ser la regla, un mérito objetivo, contrastado, perceptible, que genere confianza a la ciudadanía, no existe, y nos encontramos con que día a día los medios de comunicación de una ideología o de otro segmento ideológico nos hablan de los jueces, que es que están vendidos por aquí, están vendidos por allá, que no son independientes. Instituciones europeas nos catalogan como uno de los países que menos garantiza la independencia judicial. Eso nos debería de sonrojar, porque hay buenos jueces y juezas en España, y buenos fiscales y fiscales en España. Claro que los hay, y muchos, una gran mayoría, pero el sistema no es bueno. El sistema de selección es un sistema teórico y no evalúa ninguna otra virtud o defecto de quienes concurren, pues debería de modificarse. No todo el que tiene una gran memoria está capacitado para ejercer un servicio público en el que los ciudadanos y ciudadanas van a depositar su último deseo, su última esperanza de justicia. No es fácil esto, por tanto, no se toma en cuenta, por ejemplo, al inicio, pues, cuál es el nivel o estado psicológico de quienes entran a desarrollar esta función. No se tiene en cuenta, más que después de unos años de antigüedad, que el favor político que un organismo como el Consejo General del Poder Judicial pueda otorgar a determinados candidatos que van a ocupar las altas responsabilidades en la justicia española o en el Tribunal Supremo. No está descrito en el modelo del Tribunal Supremo español cuál es un sistema de exigencia de responsabilidad creíble
a los propios miembros del Tribunal Supremo. Nunca se diseñó. Los miembros del Tribunal Supremo se juzgan a sí mismos en sus respectivas, la sala de lo penal, y si son determinado número de magistrados, en el pleno del Tribunal Supremo. Sala del artículo 62. Bien. Pero esto no es creíble, porque tienen el control sobre todo lo demás en España. Y ellos se juzgan a sí mismos. De modo que, ¿por qué tenemos que confiar en que este es un buen sistema? Y yo diría, ok, es un buen sistema, pero entonces háganme la elección también absolutamente creíble para que la confianza que yo preciso en esa institución no se vea menoscabada cuando me tenga que resolver una cuestión que de momento me voy a ir. Oye, ¿quién nombró a este? ¿Este de qué segmento era? Eso tiene que desaparecer. Si el sistema fuera creíble para todos nosotros, no nos importaría saber si uno votó socialista, votó Ciudadanos, o Podemos, o Partido Popular, sino si es bueno o no es bueno, si cumple y aplica las leyes con un criterio progresivo, porque, insisto, no estamos ahora lo mismo que hace 50 años, y que no desarrollen unas líneas que cercenen el propio progreso y consolidación de una sociedad en lo íntimo y en lo público. Por tanto, los mecanismos de selección tienen que ser diferentes. El mecanismo de selección del propio fiscal general del Estado, que es el vértice de más de 2.000, casi 2.500 personas que ejercen la acción pública en persecución de los delitos en España, no es una buena elección, no es confiable, y no me meto con la propia persona, sino con el sistema. Yo no puedo confiar en un fiscal general que está propuesto por Mariano Rajoy, pues no puedo confiar. ¿Por qué? Porque no confío en el señor Rajoy con todo lo que comporta, con la corrupción de muchas personas vinculadas a su partido y con las propias estructuras de ese partido, tal como se está viendo en los tribunales. ¿Por qué voy a confiar en esa elección? Que además, por otra parte, va a ser quien va a impartir órdenes jerárquicas hacia abajo. Entonces tengo que agarrarme a la profesionalidad de los fiscales y fiscales que ejercen, que es alta. Pero el sistema no es bueno. Los propios fiscales exigen que se cambie. Genere la confianza en mí